Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Les saluda César Escorza de la empresa Tip Engineering con el siguiente video prometido correspondiente a las características de los routers. Habíamos ya mencionado pues de que los routers eran los equipos de capa 3 por excelencia y podían tener una visualización o interpretación desde la capa 3 hacia abajo. El modelo convencional de red, en donde hoy en día ya con la mayor cantidad de equipos router en los data centers vemos que se enlazan hacia una red Metro Ethernet. Por ende llega hacia la mayoría de empresas el enlace de internet a través de fibra óptica. Entonces, para poder entender un poco acerca de estos equipos, en rangos generales vamos a tener prácticamente dos escenarios, en los cuales son los routers que sirven para los enlaces WAN tradicionales, como son los que ya habíamos visto de las C1s, T1s, los ATMs, los enlaces Metro Ethernet. Entonces para eso, por ejemplo, tenemos los de la serie 2900. Entonces es bastante importante cuando uno analiza uno de estos equipos también ver las referencias de servicio técnico. Estos equipos hoy en día todavía se encuentran en vigencia. Sin embargo, ya hay pautas de soporte técnico que nos dicen que pronto van a salir de funcionamiento o ya existe un equipo mucho más moderno que trabaja tan igual o mejor que este equipo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Tenemos un modelo tradicional de acceso a WAN, el cual pues corresponde, como ya les había mencionado, una red corporativa donde muchas oficinas se enlazan hacia una oficina central y esa oficina central tiene el acceso a internet y también maneja su propio data center con sus propios servidores. En ese caso pues todo se maneja internamente. Definitivamente es mucho más seguro y más controlado, pero los rangos y costos de esa operación suelen ser bastante elevados y la velocidad de acceso a los datos no suele ser la más óptima. Entonces, ante esa problemática existe pues la siguiente generación de equipos router, que son los routers con acceso SD-WAN. La SD-WAN es la WAN definida por software, la cual nos ayuda a tener muchos servicios en la nube o en los servidores tipo cloud y por ende poderse conectar directamente a estos servidores para adquirir mucha información y disminuir de forma radical los gastos operativos de servidores locales. Y prácticamente cada oficina tiene libremente acceso a la nube de internet, ya no tiene que necesariamente pasar por una oficina central. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se encuentra haciendo una modificación de un archivo en tiempo real, en un archivo alojado en un servidor de Google, por ejemplo, la otra persona lo puede estar viendo o exponiendo ese mismo archivo en una reunión y notar en tiempo real la modificación realizada, y eso, por ejemplo, es una gran ventaja a la hora de tener conectividad general hacia la red. Entonces, hoy en día se está promocionando mucho más el uso de este tipo de dispositivos. Por ejemplo, los de la línea 4200 hacia adelante de los routers Cisco. Otra característica importantísima a la hora de evaluar un equipo es cuántos puertos de red integrados te vienen y de qué capacidad son. A su vez, cuántos slots o ranuras para ubicaciones de tarjetas de conexión WAN o en algunos casos inclusive switching puedes tener. Qué cantidad de memoria tiene el equipo, la cual tiene que ser compatible completamente con el sistema iOS que se le va a colocar. También qué sistema iOS está teniendo. La cantidad de memoria de RAM, tanto para el lado del data plane como para el control plane. En cuanto al performance, como habíamos visto, por ejemplo, si hacemos una comparación con un switch pues de repente uno de una red media solemos encontrar que tiene cerca de 140 gigabits por segundo. Sin embargo, si vemos un router en cuanto a performance, esta característica es mucho menor. Sin embargo, el equipo es mucho más dedicado, ya que, como les había mencionado, interactúa con una red mucho más filtrada y mucho más ordenada, como lo es el acceso a WAN
y la red del ISP propia en sí. En cambio, en una red LAN internamente los switches tienen que tener altísimas velocidades. ¿Por qué? Porque el entorno LAN es mucho más desordenado y mucho más caótico que enfrentar una red WAN en sí. Entonces el error que podríamos cometer es pensar de que porque un equipo switch que tiene otro fin tiene mejores capacidades que un equipo router y por ende quisieras, por ejemplo, utilizar un switch de capa 3 como router, cuando no es lo más ideal. En la adquisición de nuevos equipos, ya empresas modelos como lo es Cisco están presentando un nuevo esquema de licenciamiento. O sea, muchas veces tiene un valor menor a lo que solían costar antes los equipos. Sin embargo, de acuerdo a la necesidad que tengas, te presenta un modelo de licenciamiento al cual le llamamos DNA. Entonces, ese software de licenciamiento DNA viene prácticamente en 3 versiones, la cual es la Essential, la Advantage y la Premier. Entonces, por ejemplo, acá les presento una tabla donde se hace la propia comparación, ¿no? A nivel de Essential, todas presentan enrutamiento de capa 3 sin ningún problema. Inclusive, dependiendo del equipo, puede presentar también las disponibilidades y resistencia para alta disponibilidad, como por ejemplo un HCRP o un BRRP. Pero cuando vamos avanzando y dependiendo de qué necesidades vamos a tener para nuestra red, a qué cosa nos estamos proyectando y a qué niveles de repente de latencia, conexión, interacción con otra red queremos llegar, entonces iremos filtrando y viendo cuál es el licenciamiento que realmente nosotros necesitamos. Como podemos ver, una versión de licenciamiento Premier pues prácticamente ocupa todas las ventajas o el máximo provecho que uno le puede sacar a un equipamiento como este, como por ejemplo inclusive temas de seguridad, por ejemplo aplicaciones de firewall en nube y cosas así. Y como complemento para este tema tenemos pues para telecomunicaciones muy importante el análisis de datasheet como lo he realizado, el análisis y entender en qué capa de la OSI se encuentran los equipos que queremos trabajar. Los principios de conexión, muy importante el troubleshooting, las certificaciones. Hemos podido ver que acá nosotros encontramos pues tecnologías de medio, de transporte y de acceso. Y como tecnologías de la información, creo que el punto más resaltante son los protocolos de routing que efectivamente vas a necesitar y el análisis de OPEX para el nuevo equipamiento con licenciamiento DNA, ya que tiene un impacto un poco más moderado porque esos licenciamientos tipo DNA se hacen por 3, por 5 años, también dependiendo de cada equipo. Como conclusiones y consideraciones, vamos a tener en cuenta la importancia de un maestro de ceremonias en el funcionamiento de la red como es el router. Efectivamente, pues el router es quien se encarga de los detalles, de las cosas más puntuales y más finas para que pueda salir la información coherentemente hacia la red y poder concluir la interacción entre equipos de manera adecuada. Es importante identificar exactamente cuál es la necesidad y el área de aplicación antes de enfrentar un requerimiento de equipamiento. Tener en cuenta las limitaciones en cuanto a coexistencia de diferentes vendors, o sea marcas, ya que estos, aparte de los protocolos estándar, manejan protocolos propietarios. Cuando nosotros queremos comprar, por ejemplo, un equipamiento de una marca que tiene de repente, no sé, en el caso por ejemplo de alta redundancia como HCRP. HCRP es un protocolo propietario de Cisco que si nosotros, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero más o menos les explico que si nosotros tenemos 2 proveedores que nos dan un enlace WAN, entonces como nosotros manejamos un sistema que no se puede quedar sin internet, en ese caso lo que hacemos es poner 2 routers y estos routers están uno en hot standby, de tal forma de que
si uno deja de funcionar, inmediatamente el otro empieza a tomar su lugar. Sin embargo, si yo compro un router Cisco y un router, no lo sé, quizás Huawei, Cisco tiene su HCRP y Huawei también tendrá un protocolo parecido propietario, pero entre ellos, por ser protocolos propietarios, no van a operar. Lo único que podría operar es el protocolo estándar, como el BRRP, por ejemplo. Entonces hay que tener muy claro, por ejemplo, de que yo no voy a comprar un equipo Cisco porque me gusta el HCRP cuando su complemento para alta disponibilidad es un Huawei. Entonces hay que tener muy claro ese tipo de observaciones. Y también hay un dicho muy importante a la hora de diseñar algo: no compres un tráiler para movilizar una silla. Entonces hay que conocer muy bien las limitaciones y las cosas que nosotros queremos diseñar o estamos esperando implementar en nuestra red para poder comprar lo más adecuado, porque a veces más es menos en este tipo de casos. La existencia de modelos de capas nos permiten entender de forma más ordenada la funcionalidad de los protocolos y equipos de red correspondientes y necesarios. Sí, importante siempre tener presente el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Y como frase final, citar pues la siguiente: todos necesitamos personas que nos den su opinión, solo así podemos mejorar. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, les espero en el siguiente video.